Lo que ustedes tienen en la guía es el síndrome, es importante, de polifarmacia, ¿no? Entonces, ¿por qué el título del arte de sanar restando? Porque en la mañana hablábamos, o sea, ¿cuántos medicamentos suele tener un adulto mayor? Generalmente tienen más de 5, ¿no? Entonces, a eso llamamos polifarmacia. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el riesgo de la polifarmacia? Lo pone en una condición, según la evaluación que tengan, lo puede hacer más frágil. ¿Por qué? Porque las interacciones de los medicamentos, ya a veces, como van a muchos especialistas, reciben para o sea, a un medicamento que tiene la misma función, se lo están indicando 2 veces medicamentos que son similares. Entonces, tenemos que cuidar a ese adulto mayor, y esto es algo que ustedes tienen que ver en sus papás y en sus abuelitos. Todo esto que están aprendiendo, aplíquenlo con su misma familia. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos ahora con esta clase y todo lo que se les ha ido explicando y está dentro de sus guías? Es que tienen que identificar que por el envejecimiento siempre va a haber cambios en lo que es la farmacocinética principalmente y la farmacodinámica en los adultos mayores, y que por eso es que hay que tener mucho cuidado con la prescripción de los medicamentos. No es lo mismo prescribir ni las dosis ni cualquier medicamento en los adultos mayores. Nosotros utilizamos dosis siempre más pequeñas, entonces, de lo habitual. Entonces, nosotros tenemos que detectar qué fármacos son los que pueden ser potencialmente de riesgo para ese adulto mayor y no conviene que reciban. Tenemos que poner a hacer una balanza riesgo-beneficio. Y para eso hay herramientas que nos van a ayudar para que podamos determinar si están bien los medicamentos que está recibiendo y si hay alguno que podamos quitar. Y para desprescribir se necesita un plan. Entonces no es que, bueno, si ella no toma eso, no toma eso, no toma eso. Le va a ocasionar todo un cambio, y hay medicamentos que también necesitan irse quitando de a poco. Tampoco podemos, hay medicamentos que no se pueden quitar de forma brusca. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como una paradoja en la longevidad, ¿no? ¿Tratamos enfermedades o solo estamos tratando síntomas? ¿Y a qué nos referimos con eso? Que muchas veces cuando vamos prescribiendo, y sobre todo cuando llega un adulto mayor, como lo dijeron en el seminario, entra por la puerta del adulto mayor y ustedes dijeron ya, ¿por qué? Porque les va a tomar más tiempo, viene con hartas enfermedades, con muchos medicamentos, viene solo, entonces todo eso complica la atención, que va a ser más larga, sobre todo si están en emergencia y ustedes que quieren liberar, pues ya empiezan por esa parte, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hacen? O sea, le dicen, estoy viniendo porque tengo mareo. Ah, está con mareos, ¿hace cuánto ya? Muy bien, ¿tiene mareos? ¿Qué le indican? ¿Le han hecho fármaco? No, mareos. ¿Lo receta? ¿Qué medicamento para los mareos? No, El ondansetron, eso sí se utiliza, pero sobre todo en el paciente oncológico, donde los vómitos, ¿no? Las náuseas son muy persistentes. El más común es el dimeglifenato, ¿no? Y aparte dicen, tengo mareos, ¿hace cuánto? Soy una semanita, entonces el problema es circulación, tómense la ventisquina, ¿no? Entonces le das dimeglifenato y ventisquina, pero hay que tratar. ¿Trataste el problema, la enfermedad que le está causando esos síntomas? No, solo tratar el síntoma. Y un síntoma con 2 medicamentos, ¿no? Entonces, de eso se trata, que tenemos que ver que no es solo... ¿En qué situación sí solo tratamos síntomas? ¿Cuidados paliativos? Solo en cuidados paliativos. Solo en cuidados paliativos no me va a interesar mucho saber el por qué está presentando el síntoma, ¿no? Si ya está en una etapa final. Entonces ahí sí solo puede ser prescribir para ese mareo. Y recuerden, ¿qué efecto adverso tiene el dimeglifenato?
dónde actúa? En el sistema nervioso central, que me va a ocasionar seda, me va a dar sueño. Voy a estar con buenos estados de alerta, ¿no? Puedo estar bajando gradas si no la calculo bien, voy a cruzar la pista y me caigo, ¿no? Entonces ya lo puse en riesgo. En cambio, en cuidados paliativos, ese medicamento lo usamos mucho, porque si lo cedo, justamente uno de los efectos que también necesito que mi paciente esté un poco más sedado para que no perciba el dolor o el contexto de la enfermedad. Pero para manejar un adulto mayor, recuerden, no es manejar el síntoma, es encontrar la causa de ese síntoma, ¿no? La enfermedad que le está ocasionando el síntoma. Controlo la enfermedad y probablemente mi tiempo que pueda utilizar el medicamento va a ser corto o no voy a necesitar de repente de algún medicamento. Entonces, eso es importante y hay que considerar acá, eso es muy importante, ¿no? La fragilidad. Yo puedo aumentar la fragilidad simplemente por aumentar un medicamento. Entonces, ¿y eso qué significa? Lo estoy poniendo en riesgo y puedo aumentar la morbilidad y la mortalidad en ese adulto mayor. Entonces, cuando recibe varios medicamentos, tengo que poner, ¿y esto qué le puede ocasionar este medicamento? ¿Qué otro efecto le puede ocasionar? Porque a veces nos están reportando el efecto adverso y no. Por ejemplo, el más conocido son los inhibidores ECA. ¿Qué ocasionan? ¿Cuál es el síntoma adverso que más frecuente ocasiona? Captopril, enalapril. Su efecto principal es un antihipertensivo, le tiene que bajar la presión. De acuerdo a la dosis, sí le podría llevar a una hipotensión, pero está dentro de su efecto que espera. Pero que hay otro efecto que viene el paciente y dice, doctor, te dice, estoy preocupado porque estoy tomando, estoy viniendo porque ¿qué enfermedades tienes? Soy hipertenso, soy diabético, ¿qué tomo para la hipertensión? Tomo el enalapril cada 12 horas, tomo de 20 miligramos, ya lo tomo 10 años. Y estoy tomando, para mi diabetes, la metformina, ¿no? Pero ya estoy más de 3-4 meses con tos. Pero es una tos que me irrita, siento que tengo algo, pues yo pienso que es algo alérgico y me he estado tomando clorfeniramina. Y me he preocupado porque aparte de eso a veces me siento medio mareado. Entonces, ¿qué piensas? Si tú no sabes que ese efecto podría ser por el enalapril, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a decir, entonces vamos a ver un antitusígeno, ¿no? Le aumentas el antitusígeno, que también hay algunos que tienen componentes que pueden alterar pueden hacer aparecer temblores, lo ponen más inestable, ¿no? Entonces ya estamos generando, pero no estamos tratando la causa que le está ocasionando. Entonces, si te dice que la tos es medio irritativa, antes tenía un poquito solo la carraspera, ¿no? Pero ahora ya es más, le haces historia, no tiene otra causa, lo examinas y no hay nada más para que explique esa tos, es probable que sea el efecto del enalapril. Entonces, ¿qué haces? Le vas a cambiar el antihipertensivo. Y cambiando el antihipertensivo desaparece la tos. Entonces, por eso es importante la farmacología que están estudiando y que la puedan aplicar en la parte clínica. Entonces, eso es algo que son situaciones cotidianas que tenemos en la consulta externa. Entonces, solo recapitulando, la polifarmacia es más de 5 medicamentos. En algunas literaturas europeas consideran hasta más de 3, pero nosotros estamos viendo más de 5, más estándar, ¿no? Pero algunos podrían considerarse, revisan algunos artículos. Y hablamos de una polifarmacia mayor cuando reciben más de 10 medicamentos. Y sí, los adultos mayores pueden recibir más de 10 medicamentos. Y dentro de eso también está ver eso, ¿no? La prescripción inapropiada. Entonces, hay medicamentos que tienen para un adulto mayor muchos efectos adversos que tengo por eso que elegir el que menos daño le puede ocasionar o lo exponga menos para una caída.
cambios farmacocinéticos importantes. El agua corporal disminuye en el adulto mayor. Entonces, todos aquellos medicamentos que son hidrosolubles, pues estos van a aumentar su concentración. Uno de estos, de los que más que todavía utilizamos en insuficiencia cardíaca, es la digoxina. Por eso es que tenemos que utilizar en el adulto mayor dosis más bajitas. Normalmente podemos usarla hasta en adultos la mitad de la dosis a veces, pero en el adulto mayor empezamos con un cuarto de la dosis, digamos. ¿Sí? Y otro de los cambios es el aumento de la grasa corporal. Entonces, hay medicamentos que son liposolubles. Entonces, ¿qué va a pasar con esos medicamentos? Pues que quedan más tiempo de depósito. Entonces, uno de esos, por ejemplo, son las benzodiazepinas, el alprazolam. Entonces, yo le di ayer en la noche el alprazolam y recién al segundo día y he empezado a dormir, no despierto, ¿no? Porque se ha ido liberando durante más tiempo y le ocasiona mayor somnolencia. Entonces, eso es importante conocer. Los barbitúricos también son liposolubles. La miodarona, que es, ¿qué medicamento es? La miodarona, ¿qué fármaco? Un antiarrítmico, ¿no? Entonces, eso tiene. Entonces, esos son la rifampicina. ¿Qué medicamento es? Échate ahorita. Corre, échate, no normal, porque entonces vas a contagiar a tus compañeros. No hay problema. Ya, entonces, la rifampicina, ¿qué antibiótico es? Es un medicamento que se utiliza mucho como antituberculoso, pero también se utiliza para otras bacterias, para la Bartonella, ¿no? También tiene un aspecto más amplio. Pero lo utilizamos más como antituberculoso. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, y sobre todo ahora porque los antituberculosos hasta hace 3 años eran independientes, o sea, cabían las tabletas independientes. En cambio ahora están juntos. Entonces ahí hay un poco más riesgoso de poder que pueda tener algún efecto adverso más frecuente. ¿Ya han hecho un fármaco los antituberculosos? Sí. Ya, ¿qué efecto produce la rifampicina? Orina anaranjada. Orina anaranjada. La orina anaranjada, eso sí tienen que describirlo, porque se elimina por riñón, ¿no? Pero ¿qué efecto adverso? ¿Qué daño? ¿Dónde es el riesgo? Tienen que decirle al próximo. Tiene hepatotoxicidad, no tanta, tiene también nefrotoxicidad, ¿no? Pero tiene hepatotoxicidad también. Y el etamutol. No se puede utilizar con moderación. Oído, ¿no? El etamutol afecta el oído, produce coajo y se les va a aumentar a los adultos mayores. Entonces, la piracinamida, ¿qué ocasiona? Todos, en alguna medida, todos son hepatotóxicos, ¿no? Pero unos son más que otros. Entonces, eso es lo que tienen que repasar. De eso se trata su farmacología con cada paciente que tengan. Recuerden, repasen todo eso. Entonces siempre con el adulto mayor tenemos que usar las dosis un poco más bajas, no las dosis completas, no solo por kilo de peso. ¿Ya? Entonces, el principal problema por la polifarmacia vienen las reacciones adversas. Y lo que dice la literatura es que el 20% de los ingresos hospitalarios en mayores de 75 años son por reacciones adversas medicamentosas. Entonces, es cierto que muchos de el síndrome de Stevens-Johnson les vemos en adultos mayores, ¿no? Entonces se hace un poco más frecuente. La hepatotoxicidad que tienen los antituberculosos también, si vemos insuficiencias hepáticas. ¿Qué otro? Algo más frecuente. Los AINES, ¿qué ocasionan? ¿Cuál es el efecto de Depresión. un poco más que gastritis? La gastritis si vas ahí, te van a tratar y ya Depresión. no te vas a hospitalizarte así también. Pero ¿cuál es el otro efecto más grave que la gastritis? Depresión del sistema inmune. La hemorragia digestiva. ¿No? Entonces,
con... Le ha dado, no sé si han estado, alguno de ustedes le ha dado de repente a sí, porque le he visto toda la rotación con gripe. La gripe por influenza están dando con la tos muy persistente. Está la tos y no, y a los adultos mayores les dura un poco más, ¿no? Entonces esta era tanta su tos que ha recibido los inhaladores con corticoides, recibió también deflazacor unos días con corticoides, y en tanta tos le empezó a doler las costillas, ¿no? Entonces empezó a tomar ella el loperamide, diclofenac, ¿no? Y a los 10 días, hemorragia digestiva. Entonces ellos son más sensibles, los adultos mayores, a estos efectos. En cuanto a las caídas y fracturas, sobre todo con qué medicamentos, los psicotrópicos. ¿Qué psicotrópicos conocen? Benzodiazepinas. Otros no son antipsicóticos del antidepresivo. La risperidona, la quetiapina, la haloperidol, ¿no? Entonces sí utilizamos mucho en los adultos mayores que tienen ya algún deterioro cognitivo con alteración del comportamiento. Entonces a veces el problema es, todos están expuestos, por eso empezamos con dosis muy pero muy bajitas. Nosotros siempre diferimos, manejamos igual que los psiquiatras, pero nosotros vamos con la quetiapina que hay de 12.5, vamos dando la cuarta parte, ¿no? Si es que con eso es suficiente y vamos escalando. Pero no, el psiquiatra empieza a veces 25, 50, 100 de golpe, ¿no? Entonces lo toma el paciente y pues se quedó planchado, ¿no? Luego cuando se va a levantar se cae, ¿no? Entonces por eso es mejor en los adultos mayores ir de a pocos, es mejor escalar que desescalar en cuanto a este tipo de medicamentos. El deterioro cognitivo, esto ¿qué utilizamos? ¿Qué medicamentos? Tienen actividad anticolinérgica. Entonces, esos medicamentos pues, también frenan al adulto mayor, un poco le retardan cómo va la mente, cómo se está perdiendo lo que es la memoria y todo ello, pero también te cede un poco, o sea, te frena, o sea, te cede. Entonces, por eso es que algunas personas dicen que se está durmiendo mucho en el día. No es su principal efecto, pero en algunos sí ocurre eso, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Y ahora hay asociaciones, ¿no? Se utilizan 2 medicamentos, entonces todo eso lo expone a ese adulto mayor para riesgo de caídas y fracturas. Entonces es importante la cascada. Para prescribir siempre vamos de lo menos a más y tenemos que ver que tratar la enfermedad, no el síntoma. Y cuando tratamos, este es el ejemplo, cuando tratamos un síntoma, para el efecto adverso de ese síntoma, vamos a dar otro medicamento y otro medicamento. Entonces le aumentamos hasta 4 medicamentos más por un síntoma que pudiéramos controlar si encontrábamos la causa, no tratábamos la enfermedad. Entonces, cuando nosotros queremos prescribir, cuando tiene la polifarmacia, lo que nosotros hacemos es revisamos primero todos los fármacos que recibe, desde los que son indicados por médico hasta los que utilizan la medicina naturista, que puede tener componentes con medicamentos. Hay algunos que tienen corticoides. Un efecto adverso del corticoide, la gastritis y las hemorragias digestivas. El Cushing cuando lo toman por tiempo prolongado. Que hemos tenido pacientes que vienen así porque le cayó bien, le calmó el dolor. El corticoide va a bajar mucho el dolor. Y él se lo seguía tomando cada que tenía dolor, se lo tomaba, se lo tomaba y bien así. Y no solo es que hagan el Cushing, ¿no? Sino también hay un efecto que es psicosis. Hacen un delirio tremendo, ¿no? Un estado confusional tremendo con agresividad, y solo fue por el corticoide, ¿no? Más con la interacción de los otros medicamentos que pueda estar tomando. Entonces, por eso es que hay que recibir y saber qué es lo que tienen. Les van a preguntar a sus abuelitos. Y me he comprado esto, ¿está bien? Tienen que ir y ver lo que tienen.
tratar de que siempre tenga, decirles que compren estos medicamentos naturistas, pero que tengan el inserto del contenido, ¿no? Eso es importante. Y lo otro es que también se automedican, no van a la farmacia y se les preguntan, me está doliendo, que tomo, ¿no? Y la farmacéutica suele dar, no siempre indica bien y tampoco sabe las interacciones que puede tener con los medicamentos aparte que está tomando. Y lo otro también nos permite revisar si realmente el paciente tiene adherencia, cumple con lo que se le indica, o a veces hay pacientes que se toman de más, el doble, porque creen que así van a sanar más rápido o les va a calmar más el dolor. Y de ahí viene la segunda parte. Una vez que ya revisé todo lo que toma, tengo que identificar qué medicamentos hacer la relación, están potencialmente, lo ponen en riesgo, le pueden hacer más daño que beneficio. Y luego viene, priorizamos, ¿no? Hacemos la balanza y vemos qué realmente necesita para empezar a quitar a este paciente. Y luego planificamos cómo lo vamos a hacer, con una reducción gradual, monitoreando los síntomas de rebote que puedan tener algunos medicamentos, pero es importante explicarle al paciente, porque un paciente adulto mayor que ya recibía años un medicamento va a ser bien difícil que empiece a quitar, sobre todo las benzodiazepinas. Entonces, eso sí es todo un arte poderles prescribir, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para nosotros nos ayudamos? Tenemos los criterios de BIRS, que en la guía no están los criterios, pero sí se los menciona, que son los medicamentos que se deben evitar. Es una lista bastante larga de estos medicamentos, pero hay que conocer sobre todo los más frecuentes. Es muy, para las infecciones urinarias, en las guías está el uso de la nitrofurantoína, porque es un medicamento de los que actualmente tienen menos resistencia que las quinolonas, por ejemplo. Pero sin embargo, en los adultos mayores tenemos que tener mucho cuidado, porque recuerden que ya la filtración glomerular está disminuida. Entonces, cuando ya tienen una filtración glomerular menor de 30, no podemos dar este medicamento porque vamos a empeorar el daño renal para este paciente, podemos llevarlo hasta insuficiencia renal. Entonces, esos son los medicamentos que hay que tener en cuenta. Dentro de los criterios de STOP y STAR, los criterios STOP son medicamentos que también debemos de tener, que le están significando más riesgo a ese paciente. Entonces, algunos de estos medicamentos, un ejemplo es la aspirina, por ejemplo, ¿no? Antes decían, ¿no? Todo paciente que es hipertenso, que es diabético, tiene que tomar su aspirina para prevenir los eventos cardiovasculares. Pero ya se ha visto con todos los avances que hay que no es así. Solo quien debe tomar la aspirina, el paciente que tiene ya el diagnóstico de una coronaria hipertensión. Entonces, ese paciente sí. ¿Por qué? Porque el riesgo de hemorragias es alto también. En cuanto a los criterios son medicamentos que sí se deben de iniciar, ¿no? Y que no está recibiendo el paciente. Uno de esos es los glifosfonatos. ¿Saben qué son? Son los fijadores de calcio. Si mi paciente tiene, muchas veces vemos, ¿no? Sobre todo en la atención primaria, mi paciente tiene, han visto por radiografía que saca oxepenia, se hizo su densitometría y tiene osteoporosis, y le dicen, ya tome calcio y vitamina D, pero no va a tener ningún sentido si es que no toma su fijador de calcio, ¿no? Entonces, si quiero hacer una buena intervención, tengo que dar completo el tratamiento, ¿no? Entonces, a veces, ¿por qué? Porque en los centros de primario y segundo nivel no hay este medicamento, entonces eso sí me obliga a referirlo para que le puedan dar, ¿no? Entonces, eso es importante. Estos indicadores ACOP son más en relación a los cuidados que debe tener en general el adulto mayor. Pero con los de arriba son los que utilizamos cuando tenemos al paciente con trastorno. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar. Entonces, con estos criterios, STOP y STAR. Entonces, cuando esta balanza se inclina más a que lo pone más en riesgo por el efecto adverso, entonces es algo que no voy a dar. Pero si la balanza se inclina más a que necesita ese medicamento, una prescripción, ahí sí es un medicamento que debo indicar al paciente. Este es un ejemplo para que no lo olviden. Entonces, si mi paciente está tomando así tal cantidad de pastillas, y por ejemplo mi mamá es una paciente que toma varias pastillas,
tomando lo que es necesario porque es paciente cardíaca, con todas las complicaciones, etc. ¿no? Entonces, pero cuando hay polifarmacia tenemos que ver exactamente todo esto es lo que necesita o qué puedo parar de medicamentos, con la idea de solo dar lo que necesita, empezar algo que necesita y quitar lo que no está bien, y al final que los medicamentos que tomen puedan ser mucho menos y que no le ocasionen daño, ¿no? Ese es el objetivo, como debe darse la prescripción para un adulto mayor. Entonces, solo para mostrarles de los criterios, STOP-START, la primera versión salió en el 2015 y habían 114 criterios. En la versión 2023, que es la última, ya estos criterios han subido a 120. Son 133 criterios o fármacos que debemos tener en cuenta y parar, y solo son 57 los que sí deben estar siempre bien prescritos en un adulto mayor. Entonces, es una lista grande, eso pueden revisarlo ustedes, pero esto es lo más importante, ¿no? Que si hay, cuando vayan a dar un nuevo medicamento, ustedes pueden buscar y a ver en qué condición está ese medicamento. Y para resumir, solo es y todos estos están agrupados por los medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central, cardiovascular, renal, a nivel gastrointestinal y a nivel psicomotor, ¿no? Físico. Entonces, entre los neurolépticos que nosotros utilizamos hay que tener esta alerta del stop por los efectos extrapiramidales que pueden ocasionar. Cuando le damos, por ejemplo, a veces con dosis pequeñas de quetiapina, por ejemplo, el paciente empieza a temblar. Empieza a temblar, va al médico por la consulta, estos me están viendo y le dicen, es un parkinsonismo, esto es un efecto extrapiramidal, y le deciden dar otro medicamento, una levodopa, ¿no? En vez de analizar que probablemente, por eso es la historia clínica muy importante y esa valoración geriátrica, y de repente cambiando la quetiapina a otro medicamento desaparece ese efecto. Entonces eso es importante que tengan en cuenta. Y las benzodiazepinas, que no deben usarse más de 4 semanas, y los anticolinérgicos, que son los que ocasionan delirio y pueden aumentar el grave deterioro cognitivo en los adultos mayores. Otro de los mensajes que deben llevarse es acá en el sistema renal. En cuanto a las filtraciones, tenemos la metformina, algunos consideran 45 y otros 30 de filtración glomerular, o todos están en consenso que menos de 30, pero menos de 45 ya es una alerta si lo usas o no lo usas, pero definitivamente menos de 30 no vas a usar, igual que la metformina. Cuando la filtración glomerular es menos de 30 no podemos usar este medicamento como antidiabético. Y cuando es menor de 15 ya no podemos utilizar los anticoagulantes nuevos, que son, por ejemplo, la Rosaban, la Pixaban, por el riesgo de sangrar. Y en el paciente que tiene ya una filtración menor de 15, es un paciente que va a ir a terapia de reemplazo renal, y en ellos también hay que tener ciertos cuidados con algunos medicamentos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, menos esta filtración no podemos utilizar, aún esté en diálisis, esos medicamentos en el paciente. Entonces, otro medicamento es la digoxina, ¿no? Que hay que tener en cuenta cuando la tasa de filtración es menor de 30. Entonces, regular la dosis, como acá hicimos, a una menor dosis, y si ya definitivamente necesita el medicamento, hay que ir controlando ese paciente. Si está en diálisis, lo puedes utilizar, pero si no está en diálisis y con esta filtración, no vamos a poder utilizar. En la insuficiencia cardíaca, bueno, es una digoxina que ya hemos hablado. Estos medicamentos, el verapamil y el miltiazem, tampoco están indicadas, no deben utilizarse ya en la insuficiencia cardíaca grado 3, grado 4. Lo que sí
solo en esta insuficiencia se puede utilizar, si no hay que retirar. Lo que sí podemos añadir es estos medicamentos que son los nuevos y que se ha visto que por paciente renal, cardio y que tiene problema de hipertensión, los inhibidores SGLT2 son los que le pueden ayudar a prevenir ese daño renal. Entonces, sí, eso sí podemos considerarlos, y los beta bloqueadores también. En la fibrilación auricular ya la digoxina no es la primera línea, los antiagregantes combinados tampoco. Entonces lo que sí está reconocido que deben utilizar son anticoagulantes orales directos, se refieren a los que tienen menos efectos adversos, como es la warfarina, excepto que sean valvulares, los beta bloqueadores, y también podemos utilizar los antagonistas de la vitamina K para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, son algunos de los fármacos más frecuentes. En cuanto a los analgésicos que nosotros utilizamos, es mejor no usar dos, hay asociaciones ahora de medicamentos, ¿no? Entonces, tratar de usar uno, el que sea el mejor y el que le pueda controlar, no para todos es igual, ¿no? Entonces, que todos aquellos que tienen acción medicamentos con acción antimuscarínica, como los antidepresivos, los antihistamínicos y antiespasmódicos, son los que pueden ocasionar las interacciones cuando damos algunos analgésicos, ¿no? Entonces, por eso que lo que se recomienda para los adultos mayores en cuanto a la analgesia es igual, es escalar. Empezamos con los de primera línea. ¿Cuál es el más suave? El paracetamol, pero dosis un poquito más altas, ¿no? A dosis de 1 gramo alcanzamos la dosis analgésica, ¿no? Todos tienen su tope, eso tienen que repasar. ¿Hasta cuánto puedo dar de paracetamol al día? 4 gramos. Sí, no debo pasar, ¿no? El tramadol, por ejemplo, es un opioide, el opioide que sigue para utilizar cuando los dolores son muy fuertes. También tiene su techo que debemos utilizar, ¿no? No debemos pasar de 300. Entonces, eso es lo que hay que conocer y es la manera como vamos a. Ahora, para nosotros han salido las alternativas de los parches para el dolor. Entonces, eso nos ayuda mucho más, los efectos adversos son menores. Entonces, eso es lo que hay que tener. Entonces, hay que ir conociendo y actualizándonos constantemente sobre los nuevos medicamentos. Entonces, para el manejo de un adulto mayor tiene que haber, en cuanto a los medicamentos, deberíamos trabajar directamente con el farmacéutico, ¿no? Para evitar, ¿no? Pues, pueda el médico a él prescribir. Quien prescribe es el médico de acuerdo al diagnóstico que tiene el paciente por enfermedad, no por síntomas. Él es el que puede utilizar adecuadamente los criterios Stock-Star o los de Beers también. Entonces, esos tienen que empezar a repasarlos cada que vean los medicamentos que utilizan los pacientes. Y el farmacéutico es el que se encarga de dispensar, ¿no? Si puede, ellos son los que se encargan de los reportes. Cuando hay una reacción adversa de un medicamento, entonces ellos reportan, ¿no? Se ha presentado con tal medicamento tal efecto para tener cuidado, ¿no? Entonces sí deberíamos estar siempre en constante comunicación. Y el paciente adulto mayor, recuerden, es tratar la enfermedad y conocer su fragilidad, que ya saben todas las escalas, los expertos van a terminar. Entonces, para poder manejar bien a los adultos mayores. Entonces, en geriatría es lo menos es más. Los menos medicamentos, mejor controlado va a estar el paciente con una mejor calidad de vida. Eso es lo que necesitamos para el manejo de los adultos mayores, ¿no? Entonces, esos eran esos ejemplos, ¿no? El naproxeno que desarrolla gastritis erosiva, eso te lleva a usar el omeprazol. Los adultos mayores que utilizan por largo tiempo no quieren dejar el omeprazol, y el omeprazol que ocasiona efectos adversos cuando utilizas por largo tiempo la clorhídrico, ¿no?
y pierdes la primera defensa que tienes para las bacterias del ácido clorhídrico, pero además de eso te puede producir cuadros de anemia por mala absorción, y no solo la anemia ferropénica, ¿no? También puede haber, también dificulta la absorción, la liberación del factor intrínseco, ¿no? Entonces no se absorben muchas vitaminas como la B12, ¿no? Y a largo tiempo también le está asociando en los últimos estudios a deterioro cognitivo, ¿no? También a osteoporosis. Entonces, por eso es que hay que conocer y hay que educar. Acá se necesita mucho educar, conversar con el paciente y con la familia. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es este problema es el común por el que llega un paciente a nuestros consultorios acá en el Honorio del Carmen. Ahora, acá la pregunta es para ustedes: ¿será fácil descontinuar o desprescribir a un paciente que está utilizando mucho tiempo un medicamento como por ejemplo el alprazolam? Porque él dice, con el alprazolam duermo, pero no lo tomo y no duermo. No va a ser fácil, ¿no? Entonces tenemos que usar estrategias, desde enseñarles la higiene del sueño, la hora de las comidas, evitar las siestas, ¿no? Y reemplazarlo. Ahora ha salido la melatonina. ¿Saben en qué presentación tiene? ¿Qué? Pero ¿cómo viene? Ahí ha salido, y eso para nosotros no nos ayuda porque está en gomitas. Entonces es algo que les agrada comer y les va a ayudar mucho con el sueño, ¿no? Pero sí es importante que no hagan siestas. Entonces es educación, va a costar, no lo puedo decir de un día al otro, no lo tomo, porque la benzodiazepina tiene, ¿qué efectos son? Te pueden dar un síndrome de abstinencia, ¿no? De tolerancia. Entonces eso tenemos que ir de a poco. Empezamos a distanciar en una semana, bajemos la dosis primero a la mitad, luego empiece interdiario, ¿no? Por semana. Entonces vamos así poco a poco hasta que lo vamos quitando, ¿no? Luego 2 veces por semana, 3 veces, 2 veces, 1 y ya se va bien. Pero podemos ya empezar, pero ya reemplazamos con la gomita. O también los otros medicamentos que ayudan un poco más con el sueño, también tienen efectos adversos, pero no tanto como las benzodiazepinas, ¿no? Que son los inductores del sueño. Entonces, eso también son alternativas que tenemos. Entonces, ahí está la bibliografía. Entonces, solo recuerden que medicar a un adulto mayor no se mide. La excelencia pediátrica no se mide por los fármacos que prescribimos, porque también te prescriben cada marca. Los cardiólogos, el medicamento que sale en las marcas y les importa el costo, ¿no? Y eso también es importante porque a veces te dan para un mes, porque te regalaron las muestras, pero luego no va a haber continuidad con el medicamento. Entonces todo eso hay que evaluar. Lo que más importa es cuánta vida devolvemos al simplificar estos medicamentos, al mejorarle su calidad de vida, quitándoles los riesgos de prescripción, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Alguna pregunta, duda? Muy claro. 20, todos tienen que sacarse 20. Si no se sacan 20,